Pues lo último sería que no lo reconociera, ¿verdad? Pero mira lo que te dice. Quiero decirte que tomé esta decisión sin pensar las consecuencias. Ahora, ¿cómo me pesa? Y te diré lo que siento de verdad y vendré a darte explicaciones. Vamos a ver por qué te dice todo esto. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí y sobre todo, cuál es tu decisión. Aquí no sale. La decisión la tienes tú, como yo siempre lo digo. Así que rueda el video. Como te leo el tarot gratis. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy. Voy a hacer una sola lectura hoy, una nada más. Y mira aquí, ay, 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 cuidado, pues parece ser que veo por aquí como a una tercera persona involucrada en algo, en la relación. Aquí pasó algo. No sé si esa fue el motivo de la ruptura, ¿sabes? Pero aquí estoy viendo que hay alguien que puede haber estado involucrado en tu relación y por eso fue que pasó lo que pasó o por eso es que ahorita hay algún problema si estamos en una relación en el presente, ¿no? Y si es una relación para un futuro, cuidado porque puede haber alguien también más. Así que ojo con esto. Esto es ya un aviso. Ojo. Vamos pues entonces aquí vamos a ir mezclando cartas. Vamos a ver lo que nos dicen las carticas en este momento para ti. Veamos qué nos hablan, qué nos dicen. Vamos a seguir sacando más cartas y vamos a ver qué hay. Empezamos. Entonces, vamos a ver cuál es la trama de toda esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la trama y empezamos. Primero, eh, ¿cuál sería esa trama? Pues, no, es aquí abajo, perdón. Es una persona que parece ser que se había ido, aquí lo vemos, se había ido y resulta que ahora como que está empezando el regreso. Es un regreso energético, no es un regreso ya verdaderamente físico de que te está buscando o de que está llamándote, no. Esto es el regreso normal y energético en la que la persona está empezando a sentir la posibilidad o como ese deseíto, esa añoranza de querer regresar, porque empieza a pensarte, empieza quizás a darse cuenta de muchas cosas. Fíjate, te estoy, estoy trabajando con esta vara. Esta es la varita mágica de Harry Potter. Me la regaló mi hija Celina. Ella veía que yo estaba trabajando ahí con una varita que yo misma preparé y entonces ella me regaló, y esto es de ella, pero ella me la regaló. Así que esto tiene un valor muy, pero muy grande. Muchas gracias, mi reina linda, mi princesa. Entonces, te decía pues que esta persona está, como decir, está empezando a entender algunas cosas, está como pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Está regresando energéticamente, como que si se hubiese ido de viaje y está llegando a la ciudad nuevamente donde tú vives, pero todavía no se ha presentado en tu casa. ¿Capich? Es algo así, parecido, pero de una manera energética. Vamos a sacar aquí un mensajito de estos que pueden ser un mensaje de amor o desamor y vamos a ver qué dice. Amor verdadero. Oh boy, mira esto. ¿Qué quiere decir esto en resumidas cuentas? Para no hacértelo como tan largo, ni fastidioso, ni tedioso. Esta persona está regresando de nuevo a la relación o a decir de una manera energética, como ya te lo dije, porque ahora está sintiendo, ahora está viendo, ahora le está cayendo el 20, ahora se está dando cuenta, ahora lo miró desde otro punto de vista, que esto era amor verdadero, que entre ustedes había un amor bastante fuerte y bastante verdadero, y al menos de tu parte había mucho amor de verdad. Y esta persona, por alguna razón, motivo o circunstancia, lo dejó botar, lo dejó perder, se le cayó el frasco y se le rompió y se le derramó todo. Ahora hay que ver cómo se puede recoger esto. Entonces, he ahí la primera parte del por qué esta persona entonces está queriendo regresar de una manera energética.
Vamos a seguir sacando aquí más cartas y ahora vamos a ver otras dos primeras. Y mira esto, es alguien que sí sabe y te lo dice energéticamente también. Yo prometería no volver otra vez a fallarte, pero yo sé que esta relación se ha terminado. Lo sé, lo comprendo, lo entiendo, pero en verdad yo hubiese querido que esto no hubiera pasado. Yo hubiese querido darme otra oportunidad contigo. Yo no sé si realmente tú estás en la disposición de darme una nueva oportunidad. Eso es lo que esta persona piensa y siente, que a lo mejor no hay chance, porque hubo acá una ruptura, lo que haya sido, una falla, una infidelidad, una mentira, lo que fuera. Lo cierto es que esta persona ahora lo que siente y dice, si yo volviera de nuevo otra vez a la relación, yo no volvería a cometer el mismo error. Esta carta ha sido invertida, está como muy parecida al 4 de oros, más o menos parecida. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda volver a dar? Todas las del mundo, porque mira esta carta. Esta carta es la que dice que si hay posibilidades de que esta persona pueda tener la intención, ahora que ya está llegando energéticamente, ahora venir con la intención de hablarte de nuevo de amor. Ya van dos cartas de copas que le han salido aquí nada más. O sea, que quiere decir que aquí todavía hay sentimientos de la parte de esa persona. Recuerda que todas estas cartas son de esa persona y que más o menos yo voy intuyendo que puedes pensar tú o que puedes hacer tú, depende de lo que digan. Así que estas cartas son de esa persona. Seguimos con otra carta. Mira, esto está un poco complicado por el hecho de que ha sido una persona que no fue, vamos a decir así, muy, como yo diría, no fue como muy atenta en la relación, como que fue un poco descuidada. Yo siento que esta persona iba y venía, no sabía qué era lo que tenía en sus manos, no lo supo apreciar quizás como era, y eso es algo que te está diciendo el tarot. Ojo con esto, que esta persona quiere regresar o quiere venir a hablarte de amor, es cierto, pero tienes que tener cuidado porque fue una persona bastante descuidada. A pesar de que, oye, a pesar de que está convencida de que tú fuiste su amor verdadero, pero es que esto ahora es, una cosa es convencerse de que tú puedes hacer, que puedes ser tú su amor verdadero y una muy diferente sea lo que esta persona realmente, como vaya a actuar en un futuro. Así que esto es lo que te están hablando. Hay que tener cuidado. Y mira, por justicia divina, esta persona empieza con su karma. Sí que te lo digo, sí señor. Esta persona viene, empieza con su karma ahora porque por el momento no hay decisiones de amor, al menos de tu parte. Aquí se ve muy claramente que esta persona le va a tocar, va a tener que luchar, va a tener que sentir y pasar por ese gran karma que tiene. Y lo peor de todo, que te dejó perder sabiendo ahora que eras su amor verdadero. Porque el karma no es lo que le, que te digo yo, que le digas que no, por ejemplo. El karma es que no va a llorar por ti porque te fuiste, sino que va a llorar por ti porque te dejó ir. ¿Capich? Es algo muy diferente. Va a llorar por ti no porque te fuiste, sino porque te dejó ir. Eso es muy diferente, porque ahora es que está entendiendo que verdaderamente el amor súper verdadero eras tú. He ahí el karma que viene. Eso es lo que te quiere decir el tarot, que te tranquilices, que te calmes, que a todo cochino gordo le llega su sábado. Vamos a ver aquí un primer oráculo y dice lo siguiente. Si de verdad te ama, no tardará en llegar. Y de hecho, eso es lo que va a suceder. Esta persona te va a buscar, te va a llamar, va a venir, pero el rollo está en ti. Si tú realmente le vas a aceptar o no. Porque aquí veo que lo que tienes es que tener muy presente esta carta, la carta del ermitaño invertido. Seguimos sacando otra carta más.
Te quiere y viene a proponerte algo. Se quiere reconciliar. Claro. ¿Y por qué se quiere reconciliar? Porque se dio cuenta que verdaderamente eras tú el amor que le convenía, el amor sincero y verdadero. Yo no diría que el amor verdadero, en todo caso. Vamos a decir el amor sincero, lo que tú de verdad sentías por esa persona y que no lo encuentra en otra parte o no lo ha encontrado en otra parte. Vamos a seguir sacando otra carta más por aquí y vamos a ver aquí que dice, siente que ya no te tiene como antes, claro, y que estaba esperando esta persona, que tú ibas a ser siempre la misma persona después de todo lo que pasó. Por favor, tú sí sabías que tú eras amor verdadero. Tú sí lo sabías, pero esa persona no. Tú quisiste darle a entender o demostrarle que tú eras amor verdadero y esa persona no lo vio. Ahora que se ponga unos lentes para que te vea. Y otra carta más que dice que no es fácil el olvido. Pues claro que no. Y siendo un amor como el tuyo, que ahora lo está considerando como verdadero. Nanay, nanay. Vamos a sacar entonces aquí ahora dos mensajes canalizados y vamos a ver el primero. Quiero decirte que tomé esta decisión sin pensar las consecuencias. ¿Y cómo me pesa ahora? Y le va a pesar y bastante, claro que sí. Otra carta más que dice, te dirá lo que siente de verdad y te dará explicaciones. Sí, es cierto, va a venir a darte explicaciones de todo, de por qué pasó todo, que bla, bla, que no sé qué más, pero muy bonito está todo esto, pero hay que tener cuidado, porque esta persona regresa porque regresa sí, pero cuidadito con continuar con esta situación, porque si no de nada vale que tú le puedas dar una oportunidad. ¿Capich? Porque hay que poner los puntos claros. Así que, mi querido y adorado, ahí te estoy dejando yo con esta lecturita para todos mis pequeños saltamontes y nos estaremos viendo pues en un próximo video. Un besito y los quiero mucho. Así que, pay attention.